noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Es motivo de alegría volver a encontrarnos para meditar en la palabra de Dios y para orar antes de finalizar nuestra jornada. Les invito a participar activamente mediante el orden litúrgico disponible para descargar aquí en la descripción de este vídeo. Comenzamos en breves momentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alabemos al Señor con el Salmo 42. Como la sierva busca corrientes de agua, así, Dios mío, te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi alimento día y noche, mientras me repiten todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios en medio del pueblo en fiesta, entre gritos de júbilo y acción de gracias. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué me siento turbado? Esperaré en Dios y volveré a darle gracias, pues Él es mi Salvador y mi Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos 19 al 26. Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Había, sin embargo, entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, los cuales, al llegar a Antioquía, predicaban también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y se puso a exhortar a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se adhirió al Señor. Después fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia, instruyendo a muchos. En Antioquía fue donde se empezó a llamar a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. En nuestros días, el encuentro entre personas provenientes de distintas latitudes, de distintos orígenes, culturas y lenguas, es algo más frecuente que en cualquier otro periodo de la historia. La experiencia de la diversidad cultural es algo cada vez más asentado gracias a la globalización, gracias a los viajes, gracias al desarrollo de los medios de comunicación, etc. Y en forma especial, gracias a la migración. Al mismo tiempo,
Todo lo anterior nos plantea importantes desafíos, además de oportunidades. Algunos estudiosos dicen que hoy en día vivimos tiempos muy parecidos a los del siglo I, siglo donde nace la Iglesia cristiana. En aquellos tiempos, las primeras generaciones de discípulos vivieron experiencias muy parecidas a las nuestras en torno a la diversidad cultural, cuando comenzaron a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahí la Iglesia se volvió una especie de comunidad internacional, multicultural, muy diversa. Y por esto podemos asumir, tanto desde un punto de vista bíblico-teológico como desde uno histórico, que la comunión en la diversidad es un fenómeno permanente en la Iglesia, un rasgo que define al cristianismo, o al menos en teoría. Como sea, no deja de ser algo desafiante. Entre paréntesis, los procesos de cambio en los grupos de personas requieren medidas que ayuden a minimizar las consecuencias negativas del impacto de este proceso de cambio en sus miembros, principalmente en los que presentan mayor arraigo a las costumbres del grupo. Cierra paréntesis. Esto fue tomado en cuenta por la comunidad neotestamentaria de Antioquía del relato de Hechos 11. Fue tomado en cuenta por ellos en la medida en que se fueron paganizando. Por ejemplo, para sus miembros más antiguos, los de origen judío, esto implicó resignificar el acto de compartir la mesa con los paganos, pues las categorías de pureza e impureza, fundamentales en su identidad judía, ya no gozaban del mismo valor para la nueva identidad de fe. En lo concreto, el tránsito hacia la experiencia de la diversidad de esta comunidad de Antioquía requirió tanto una reflexión teológica comunitaria, que fundamentó el cambio, y una serie de actuaciones del Espíritu Santo, que fue quien guió este proceso y quien le dio legitimidad. Ahora esto nos lleva a considerar un aspecto muy importante. Las comunidades cristianas y los cristianos que no logran superar los obstáculos que impiden el paso del Evangelio, que impiden la vivencia del amor de Dios, de su paz y de su justicia, presentan serios problemas en su fidelidad al Señor. En nuestros tiempos, uno de esos obstáculos que nos desafía permanentemente es la experiencia de la multiculturalidad, un rasgo cada vez más presente en nuestra sociedad y más visible. En el caso de la comunidad de Antioquía, su apertura no fue un impulso netamente humano, no. Fue un acto del Espíritu de Dios. Fue un proceso de conversión tanto individual como comunitario. Cuando los primeros cristianos fueron capaces de despojarse de lo que los cargaba y de alivianar la carga de los cansados, en lo concreto, de alivianar la carga de las prescripciones de la ley judía, como por ejemplo la circuncisión, el sábado, entre otras, comenzaron a vivir su fe de manera libre, comenzaron a ser canales de gracia para el mundo. ¿Qué prescripciones nos atan a nosotros hoy en día? ¿Cuál es la circuncisión de nuestros tiempos? ¿Qué costumbres socioculturales impiden el paso del Evangelio? ¿Será el clasismo, el racismo, la homofobia, el miedo a lo diferente? En estos relatos, los antioqueños nos enseñan que para llegar a buen puerto debemos encomendarnos a la guía del Espíritu de Dios. Esto significa someternos a Dios. No es una enseñanza menor. Por algo a ellos, a los antioqueños, los llamaron antes que a todos cristianos. Cristianos, los porfiados que no atendían más razones que las de su nuevo Señor.
no era un halago. Sin embargo, ellos estaban seguros de lo que hacían, porque confiaban. Y así es como vivían nadando contra la corriente. Queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios nos ayude a nadar contra la corriente del odio, contra la corriente de toda actitud excluyente, y que prontamente nos decidamos a sentarnos a la mesa junto a todos los hijos de Dios, en comunión plena, y siendo todos partícipes de todo. Amén. Señor, que florezca tu justicia y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que florezca tu justicia y se llene nuestra vida de ti. Señor, que florezca tu justicia y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que florezca tu justicia y se llene nuestra vida de ti. Señor, que florezca tu justicia y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que florezca tu justicia y se llene nuestra vida de ti. Oremos. Señor, te agradecemos por el día vivido, por los momentos buenos y por los malos, porque tú nos enseñas a través de la experiencia. Ayúdanos a estar atentos a eso y a valorarlo. Señor, te rogamos por tu iglesia, que somos nosotros mismos, que nos ayudes a ser discípulos fieles, como los primeros cristianos, que nos ayudes a ser comunidades decididas, como las primeras comunidades, que podamos ir donde los necesitados, sin miedo, sin temor, con decisión, guiados por tu Espíritu, que podamos llevar amor, paz, donde hay odio, más aún en estos tiempos. Señor, danos valor porque el mundo necesita de ti y somos nosotros los encargados de llevar tu mensaje. Señor, te rogamos por nuestro país, que podamos superar la adversidad unidos, que todo lo que nos divide perezca. Bendice a nuestros gobernantes, porque necesitamos que obren en justicia, pensando en el bien común, sobre todo en nuestros hermanos, tus hijos que más sufren. Y dentro de esos que sufren, te rogamos en forma especial por los enfermos, tanto por los que padecen COVID, como por los que padecen otro tipo de enfermedades tanto más graves. Sé con ellos y con sus familias, también con el personal médico. Guía sus manos, dales fortaleza, lucidez. Señor, también queremos pedir en el silencio por nuestros motivos personales.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y confiamos en tu gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean siempre con ustedes. Amén. Bendigo al Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía mi corazón. Bendigo al Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía mi corazón. Bendigo al Señor, porque escucha mi voz. El Señor es mi fuerza, confía mi corazón. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas, por compartir este momento con nosotros. Y antes de despedirme, quisiera dejarles dos invitaciones. La primera, a estar atentos a nuestras actividades por este medio. Por ejemplo, el culto, día domingo a las 11 de la mañana, y los momentos de oración como este, miércoles y sábado a las 9 de la noche. Pero eso no es lo único que compartimos. Aquí en nuestro canal también pueden encontrar reflexiones bíblicas y música de nuestro coro. Creo que lo más fácil es que se suscriban a nuestro canal. Por aquí abajito dice suscribirse y al lado hay una campanita. Si ustedes pinchan ahí en la campanita, se desplegará una opción que dice todas. Entonces seleccionenla y cada vez que compartamos un video les va a avisar o una notificación en su teléfono o un correo electrónico. Entonces pienso que así podemos estar más conectados. La segunda invitación es a hacernos llegar sus motivos de oración, los cuales, si ustedes desean, podemos elevar en momentos como este. Y si no desean que lo hagamos en momentos como este, lo podemos hacer en privado. Pero creo que es bueno que nos acompañemos también de ese modo. Como decía al inicio, es motivo de alegría encontrarnos por este medio para compartir la palabra de Dios y para orar. Y en esa alegría quisiera despedirme de ustedes y desearles un buen descanso y que vayamos en la paz del Señor y le sirvamos con alegría. Amén.